El primer informe en conjunto del IPCC e IPBES, ambas autoridades en cambio climático y pérdida de biodiversidad, demostró la importancia de unir ambas agendas para enfrentar los años que vienen. Para poder profundizar en este tema vamos a conversar con Pablo Marquet, que es doctor en biología, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad IEB. Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Maca. Pablo, ¿cuál es la importancia de que estas dos instituciones se unan para desarrollar investigación? ¿Y cuál también fue la principal conclusión que se arrojó? Muy importante, digamos, esto es una necesidad fundamental. Nosotros los científicos sabíamos y esperábamos hace mucho tiempo que esto sucediera, se habían tomado pasos, pero desgraciadamente no ocurría, siendo que se reconoce que la biodiversidad y lo que es el clima son entidades o parte fundamentales de lo que llamamos la biosfera, ¿no? Y su dinámica. Y finalmente esto ocurre, que estas agendas convergen, ¿no? Y nos permiten, en lo fundamental, poder corregir cierta ineficiencia en la carrera por descarbonizar nuestras economías, por ejemplo, ¿no? En generar acciones que podrían ser buenas para secuestrar carbono, pero a la vez podrían tener impactos negativos sobre la biodiversidad o el ciclo del agua. Una de las conclusiones, por ejemplo, de las 47 que se sacan en este informe, justamente tiene con el hecho, por ejemplo, del problema de la aforestación o de colocar árboles donde no debieran haber árboles, ¿no? Que es un tema muy candente y que eventualmente en muchos países todavía hay una discusión. Lo que dicen este informe es que justamente hay que evitar ese tipo de soluciones porque no resuelven ni un problema, sino que son pan para hoy, pero hambre para mañana. También, entre otras cosas, el informe advirtió que el cambio climático puede ser un factor clave para la extinción masiva de algunas especies y, de hecho, que podría ser capaz de eliminar hasta el 90% de todas las especies. ¿Este contexto también se puede aplicar, por ejemplo, en nuestro país? Bueno, efectivamente, el cambio climático es uno de los, por así decirlo, motores de cambio fundamentales que podría afectar negativamente a la biodiversidad. Y ambos se necesitan, ¿no? La biodiversidad también es fundamental para mantener un clima habitable, como se llama, ¿no? Un clima en el cual nosotros como especie podamos seguir todavía haciendo lo que hacemos. Y considerarlo es fundamental para entender cuál es el futuro que nos espera. Y este futuro no es muy glamoroso, ¿ah? No es un futuro glamoroso, es un futuro complejo. Pero que podemos actuar. Y por eso que este informe es importante, porque hay que actuar conjunto los dos paneles intergubernamentales, ¿no? El IPBES, que apoya a la Convención de Biodiversidad, y el IPCC, que apoya a la Convención de Cambio Climático. Entonces, unir fuerzas, yo creo que el timing es perfecto. Y esperemos que se verifique en la reunión de las partes que va a ser en Glasgow a fin de año, se verifique todo esto en una acción conjunta que permita mover las agendas multilaterales para poder llegar a acuerdos. Antes de ir a esas agendas en conjunto, se acaba de revelar un preocupante balance hídrico que alerta sobre la escasez del recurso en Chile. ¿Qué magnitud crees que implica este problema? Bueno, el problema del agua yo creo que ya está instalado como un problema, no solamente instalado como un problema en la opinión pública, sino instalado como un problema desde la ciencia y desde los monitoreos que tenemos. De hecho, hay mesas del agua y se ha empezado a tomar cada vez con mayor conciencia sobre esto, sobre todo porque Chile es un país en el cual la actividad agrícola y la actividad minera, ambas muy dependientes del recurso hídrico, son fundamentales para la economía. Por lo tanto, con esto de eventualmente la escasez que sabemos que va a haber, efectivamente se pone en riesgo o afectarían gravemente nuestra actividad económica, y en esto hay que ser hay que planificar muy bien, ¿no? Sabemos que tenemos los balances de casi todas las cuencas en Chile, sabemos que muchas de ellas, sobre todo en Chile central, lo que se está pidiendo aparentemente va a ser mucho más de lo que se está ofreciendo en términos de capacidad hídrica de estas cuencas, sobre todo en escenarios de cambio climático, y ahí hay que ponerse creativo.
Y hay que ser creativo, pero también hay que mirar la biodiversidad. Por ejemplo, uno de los puntos claves sucede con los acuíferos. En Chile se piensa que los acuíferos son grandes reservorios de agua nada más, pero son ecosistemas muy complejos, ¿no? Donde hay microorganismos que desarrollan una cantidad de funciones y de ciclos biogeoquímicos que son fundamentales para modificar la calidad del agua y para generar una serie de procesos que son muy importantes dentro de este ecosistema y los cuales están invisibilizados. Entonces hay brechas de ciencia que hay que acortar y también hay brechas de gestión que hay que modificar en relación a cómo usamos en Chile este recurso. Y en ese sentido, ¿crees que ese sentido de urgencia que plantea el informe, que plantean ustedes, también los científicos, está siendo escuchado por los políticos y por la ciudadanía en general? Yo creo que cada vez más, el hecho de que en Chile tengamos un Ministerio de Ciencia es muy importante, el hecho de que tengamos dentro del Ministerio un comité para el cambio climático, del cual yo soy parte, también es muy importante, el hecho de que tengamos una ley que se está tramitando en Chile es súper importante y a esa ley hay que darle prioridad y celeridad. Por favor, legisladores, no tenemos tiempo que perder para implementar justamente y ponernos en carrera seria para poder mitigar los impactos del cambio climático. Y lo mismo pasa con el proyecto de ley, ¿cierto?, que también está en las cámaras, que tiene que ver con el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Otro proyecto fundamental. O sea, si vemos este informe que trata de colocar las dos agendas dentro del mismo lugar, acá tenemos la posibilidad justamente de colocar estas dos leyes para que conversen y se potencien y podamos generar un futuro mejor y una manera mucho más coordinada para hacer frente a las crisis climáticas, a las crisis en biodiversidad, que al final terminan siendo crisis sociales. Absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido, quizá a un nivel más macro, ¿consideras que estas dos instituciones, tanto el IPBES como el IPCC, son suficientes para poder abordar este problema, para dar informes y consideraciones? ¿O quizás deberíamos pensar en una nueva institucionalidad a nivel global, una institucionalidad que, por ejemplo, tenga mayor injerencia o poder de fiscalización en las decisiones de que toma cada país? Sí, yo creo que probablemente no sea adecuado generar o fragmentar más la institucionalidad. Probablemente las que tenemos podrían ser mucho más convocantes y mucho más unidas en su quehacer, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, me gustaría que la OCDE pudiera articularse mejor con esta entidad, que el Banco Mundial pudiera articularse mucho mejor, ¿no? Porque la economía, obviamente, que es el componente que falta, el componente más social es el que falta en estas convenciones, que son muy técnicas, ¿no? Pero sería interesante que pudiéramos tener una convergencia quizás, no en una nueva entidad, pero sí quizás en una reorganización de las que tenemos, ¿no? Y que puedan conversar de manera más fluida para tomar decisiones con una mirada mucho más sistémica. O sea, traer el clima con la biodiversidad ya nos da un panorama un poco más complejo, pero necesitamos incluir el factor humano de manera mucho más decisiva en todo esto, y la economía también. Cosa de decir, bueno, si tomamos tales o cuales decisiones económicas, quizás estamos generando impactos negativos en la biodiversidad o en el clima. Entonces, ahora vamos a tener que tener una mirada un poco más amplia para la planificación de lo que hacen los países. En el informe también se hace alusión a que diversas medidas de adaptación, tanto como las plantas solares o eólicas, pueden tener impactos en la biodiversidad. ¿Cómo equilibramos el tránsito hacia las energías limpias sin perder demasiados ecosistemas? Claro, yo creo que aquí la lógica un poco es que si uno mira estas tecnologías, ¿no? Y uno hace el análisis del ciclo vital, ¿no? Desde dónde viene la materia prima, cómo se produce y calcula la huella de carbono que está asociada y el impacto en la biodiversidad, te das cuenta de que muchas veces tienen impactos negativos que se pueden minimizar, pero lo importante es relevarlos, ¿no? Y decir, aquí hay un problema, tratemos de solucionarlo. ¿Cómo se puede mitigar ese problema? Bueno, fortaleciendo, por ejemplo, lo que es el reciclaje de todos esos metales raros que se usan no solo en batería, sino también en la construcción de
de grandes hélices para obtener energía eólica, etc. Entonces, hay mucho de lo que se hace técnicamente para mitigar el cambio climático que genera impactos. Y eso es lo que apunta justamente este informe. Es decir, miremos esto con una visión un poco más amplia y veamos cómo podemos mitigar esos impactos, porque la biodiversidad y el clima andan juntas, ¿no? Se necesitan y se han necesitado durante toda la historia de la vida en este planeta. Sí, exacto. Pablo, para terminar, estamos ya de cara a un proceso constituyente, estamos empezando a trabajar en él. ¿Cuáles serían quizás esas medidas para avanzar en la conservación de la biodiversidad y cómo se podría incluir este tema en la discusión? Claro, yo creo que es fundamental darse cuenta que somos parte de la biodiversidad, que eventualmente nuestro habitar, nuestra manera, nuestro estar en el mundo es dependiente de la biodiversidad, somos parte de la naturaleza y yo creo que debemos extender las valoraciones éticas y la protección hacia también la naturaleza de manera tangible, ¿no? Esto no puede ser solo un discurso, esto tiene que verificarse en acciones concretas que permitan que los planes de desarrollo, no solamente el desarrollo social, sino el económico del país esté asociado a generar o a minimizar los impactos sobre la biodiversidad, porque así aseguramos que vamos a tener país para todos y para siempre. Así que yo creo que es fundamental esa mirada. Pablo Marquet, doctor en Biología, académico de la Universidad Católica e investigador del Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB. Muchísimas gracias por la entrevista y felicitaciones también por ser parte de esos 50 investigadores a nivel mundial para redactar ese informe. Un placer, muchas gracias, Cata.